Bienvenidos otra vez aquí a este humilde canal que acabo de iniciar, que espero que dure mucho tiempo si os gusta y al que he decidido bautizar como Friki Trek. Friki, porque soy bastante friki en mí mismo, eso es así, donde voy a hablar sobre todo de cosas frikis en relación con mis principales aficiones. Y Trek, porque aparte de que soy un gran aficionado, como todo el mundo que me conoce sabe, de Star Trek, bueno, Trek significa, la palabra en sí significa viaje, viaje azaroso, lleno de aventuras, de tribulaciones. Entonces espero que los que os asoméis por este canal, me acompañéis en este viaje que pienso iniciar a través de varios vídeos, en este proceloso viaje por la galaxia friki, en el que hablaremos pues de todas esas cosas que me apasionan, de películas frikis, como por ejemplo puede ser eh, Tigra, Hielo y Fuego, una película de animación que se estrenó en los años 80, o Krull, por poner algún ejemplo más, donde hablaremos también de libros, normalmente libros de ciencia ficción, fantasía, terror, pues por ejemplo como es, pues, esto que tengo aquí al lado, La Guerra Interminable, John Haldeman, uno de los mejores exponentes de la ciencia ficción antibélica en este caso, o incluso y también de cómics como por ejemplo este, Creepy, un cómic también de los años 80 que se editó, podéis ver el precio que aún viene incluso en pesetas, y donde, pues bueno, participaba gente como Richard Corben, ¿no? Y donde se adaptaban obras de Lovecraft o de Poe, ¿no? Como La caída de la casa Usher o películas de la Hammer, pues se adaptaban en este cómic. Bueno, pues yo todas estas cosas son de las que yo espero ir hablando en este canal a lo largo del tiempo, pero hoy os voy a hablar de una película que no es una película friki, sino que es una película que está bastante bien considerada dentro del círculo cinéfilo, que es La batalla de Argel. Y voy a hablar de esta película porque, bueno, este es un vídeo dedicado a mis compañeros y amigos del canal de debate de Acción Cine, que es un canal en donde cada semana se debate y se comenta una película que ha sido elegida a propuesta de uno de los miembros del grupo en el que estamos. Y esta semana tocaba La batalla de Argel, una película que es del año 66, que tuvo mucha fama en su día, que está dirigida por Gillo Pontecorvo, que es un director italiano, que, bueno, también rodó una película muy conocida en su momento que se llamó Queimada, que yo reconozco que no he visto. Pero esta sí que la vi hace mucho tiempo, la he vuelto a ver ahora con ocasión del debate, y es la película que vamos a comentar. Una película, como digo, bastante famosa porque ganó en su día el León de Oro de la Mostra de Venecia, ¿no? Como se indica aquí en la portada del DVD. Y no solo eso, sino que además fue nominada a Mejor Película Extranjera y obtuvo otras dos nominaciones añadidas, como la nominación a Mejor Director y a Mejor Guión adaptado. Bueno, esta película es una película, como digo, del año 66 y es una coproducción ítalo-argelina o argelina-italiana. Me da un poco igual. Probablemente, bueno, no sabría decir en qué medida, más y más, el director es italiano, casi todo el equipo técnico es italiano, porque Argelia en aquellos momentos no disponía, ahora lo comentaremos, de una industria cinematográfica como tal, pero la película está rodada en Argel, el equipo, los actores son todos amateurs y son argelinos, y un poco el tema y el fondo de la película es argelino, porque la película nos narra el traumático proceso de descolonización de Argelia, de descolonización hacia los franceses, que eran quienes en aquel momento controlaban Argelia como colonia. Digo traumático proceso porque, como pues, estudiábamos en aquella época, fue una descolonización
muy cruenta, muy sangrienta, con muchas muertes, mucha violencia, y esto es lo que se cuenta en esta película. Hay que decir que además esta película es importante también, aparte de por el prestigio que tiene, por los premios que obtuvo y las nominaciones, porque, bueno, es la primera película que se rodó en Argelia como tal, la película que da inicio a la cinematografía argelina, ya que es del año 66, Argelia era un país muy reciente, muy nuevo, obtuvo la independencia en el año 62, y claro, qué manera mejor de iniciar una cinematografía en un país que contando el proceso que dio origen a ese país, el nacimiento de Argelia. La película, como digo, cuenta los sucesos acaecidos entre el año 57 y 58 y en un breve epílogo se nos informará más tarde de lo que pasó a partir del año 60, donde se nos cuenta la lucha del FLN, el Frente de Liberación Nacional, que fue la principal organización que luchó por la independencia de Argelia, contra la ocupación francesa. Es una película que se suele recomendar mucho tanto en los institutos como durante la carrera de historia para estudiar el proceso de descolonización. Y de hecho yo la primera vez que la vi fue a través de ahí, a través de un profesor que nos la recomendó, que la viéramos, porque estábamos estudiando, no recuerdo si fue exactamente en el instituto o fue ya en la universidad, porque estábamos estudiando el proceso de descolonización. Y bueno, cuando yo estudiaba este tema en aquella época, siempre en los libros de texto siempre venía que los procesos de descolonización habían sido a través de vía violenta o a través de vía pacífica, entre comillas, y siempre como ejemplo de descolonización violenta se ponía precisamente la descolonización argelina y como proceso de descolonización pacífica el de la India, ¿no? Con Gandhi y la no violencia, aunque ya a pesar de esa doctrina de la no violencia que propagaba Gandhi, ya veremos, bueno, ya sabemos que también fue una descolonización, pues también pues bastante cruenta, que también tuvo sus muertes, sus matanzas, etcétera. Y claro, las películas que se solían proponer para trabajar este tema eran, por un lado, la batalla de Argel y, por otro lado, Gandhi, la de Richard Attenborough, ¿no? También de los años 80, que ganó además, no sé si 8 Oscars, fue una película también muy famosa. Y un poco se contrastaban las dos visiones. Porque además, lo importante de esta película es que, claro, está sobre todo eh, patrocinada un poco por el gobierno argelino de la época. Y claro, hay una intención tanto de explicarse, no tanto de justificarse, porque ya veremos que una de las cosas buenas que tiene esta película es que, digamos que ofrece un punto de vista bastante equilibrado, aunque el punto de vista siempre es a través de los ojos de los argelinos, de los que están ocupados, pero tampoco intenta disculpar o minimizar pues las matanzas que estos hicieron en nombre de su lucha por la libertad, sacrificando incluso gente inocente. Entonces, esta película tiene un punto de vista muy documental y está rodada casi que parece un documental, intenta ser muy veraz. Por eso se recurre a Gillo Pontecorvo y se recurre a un director italiano, y yo creo que a la cinematografía italiana, y todos los técnicos son italianos, incluso pues la música es de Ennio Morricone, una música muy efectiva, porque el tono que tiene la película es un tono como muy realista, muy ligado al neorrealismo italiano, que, como alguien apuntó en el grupo de debate, pues influyó en su momento a todo Kiski, a toda cinematografía. Y claro, eso se nota en cómo está rodada la película. La película está rodada en blanco y negro, en un blanco y negro muy contrastado, donde
se nota mucho el contraste entre esos blancos y esos negros que son muy fuertes. La película está rodada con actores que no son profesionales. Está rodada en el mismo escenario de los hechos y además con actores que no son profesionales. Actores que son, pues bueno, se implicó a toda la población de Argel del momento, ¿no? Para que participara en la película. Y todos los que participan de actores eran gente no profesional. Incluso uno de los protagonistas, no el actor que hace de uno de los líderes, que es el principal protagonista de la película, que es el líder revolucionario Ali Lapuan, que, tal como se narra en la película, atención, spoiler. Bueno, no es muy spoiler, porque toda la película es un largo flashback. La película empieza cuando esta persona de la que estamos hablando, Ali Lapuan, que es uno de los principales líderes de la insurrección argelina, es acorralado por las tropas francesas en un pequeño escondrijo, ¿de acuerdo? Y se le conmina a que salga o, o los matarán a todos. Y a partir de ahí vemos en un largo flashback que ocupa el resto de la película cómo se ha llegado hasta esa situación. Bueno, pues como digo, uno de los protagonistas de la película, aparte de este Ali Lapuan, es que, bueno, no podía ser el verdadero el que protagonizase la película, digámoslo así, pero el otro líder del Frente de Liberación Nacional, que es Khader Saadi, se interpreta a sí mismo. Es decir, él fue líder del Frente de Liberación Nacional, él participó en los actos que se narran en la película y por tanto está recreando todos esos actos, ¿no? De hecho, bueno, en la época ya en el año 66, en la época en que se rodó la película, él era diputado o ocupaba un cargo en el gobierno argelino, si no me equivoco. Y, pues bueno, se interpreta y, claro, toda la película, digamos que el punto de vista es el argelino. Pero, bueno, como digo, intenta ser muy documental, muy realista, elige el blanco y negro, porque ya sabemos que el blanco y negro siempre nosotros está asociado a ese aire como más de la ciudad, de los periódicos, de los documentales antiguos. Hay una gran profusión de, de primeros planos, de planos medios y primeros planos. Esos primeros planos de esos rostros tan naturalistas que les gustaba tanto al neorrealismo italiano, en donde se ven que son gente de la calle, donde no se esconde ni las arrugas, ni los defectos físicos, donde cada persona sale retratada tal cual es, ¿no? Eh, con planos medios y donde tampoco se esconden los actos pues, más violentos, las muertes, los atentados, las torturas. Todo eso se ve perfectamente reflejado en esta película. Esos primeros planos que comentamos, donde pues, se distinguen cualquier imperfección física, es algo que también pues, es muy típico italiano, es algo que recogerá, por ejemplo, el spaghetti western. Recordemos las películas de Sergio Leone, con esos enormes primeros planos que ocupaban toda la pantalla, donde se veían pues las gotas de sudor, ¿no? La mosca que iba recorriendo un rostro, podías contar casi los pelos de las barbas. Pues bueno, eso también pues está en esta película, donde hay mucha profusión de primeros planos, planos medios, planos muy expresivos, siempre, cuando se trata de los personajes, por ejemplo, tengo por aquí, se verá bien, veis aquí una de las escenas de la película, un plano medio, bastante expresivo. Este libro, por cierto, es un libro que es una maravilla. 100 películas sobre historia contemporánea. Es un libro que utilizan muchos profesores para pues, trabajar el tema de historia contemporánea en clase a través del cine, donde se comentan varias películas y de cada película
pues aparte de la ficha técnica y de la sinopsis argumental, pues viene una valoración crítica de los aspectos históricos, cómo están trabajados en la película, y una de ellas es evidentemente la batalla de Argel, porque es una película que refleja muy bien el tema y el periodo que está tratando, es casi contemporánea, de hecho. Estamos hablando de hechos que sucedieron en el año 57, 58 y en el año 60, y la película es del 66, o sea que es, y como decimos, muchos de los protagonistas de los hechos participaron en la película directamente. Entonces es una película que trabajan mucho los profesores en el aula. Pero como comento, el punto de vista que ofrece es argelino. Entonces, aunque también se les da a los franceses la oportunidad de explicarse en varias escenas. El protagonista, el personaje protagonista desde el lado francés, es este que podéis ver en la carátula, Coronel Mathieu, que se le llama, de acuerdo, es un nombre que le ponen ese nombre en la película, aunque el personaje real tenía otro nombre. Y esta es una de las imágenes, la que eligen para la portada, más icónicas de la película, que todo el mundo más recuerda, que es la llegada del cuerpo de paracaidistas franceses a Argelia para hacerse cargo de la situación creada allí, toda vez que la policía y los encargados del gobierno de aquel entonces habían sido incapaces de frenar los atentados, de desbaratar las tácticas guerrilleras del Frente de Liberación Nacional, y aquello se había vuelto una situación casi insostenible con muchas muertes, y hay un momento en que el gobierno francés pues decide llamar al ejército que intervenga. Y claro, no es cualquier ejército, es la unidad de paracaidistas, que estaba considerada una de las más expeditivas, digámoslo así, con más experiencia, para que se haga cargo de la situación. Y bueno, hay que decir que esta es una película, sobre todo, muy didáctica. Ya hemos dicho que la utilizan los profesores, hemos dicho que los argelinos pretendían explicarse a sí mismos porque habían dicho que habían hecho, su proceso de liberación, pero es una película que continuamente quiere que el espectador tenga las cosas claras, que no haya confusiones, que entienda perfectamente lo que está pasando, que no se pierda. Entonces, en ese sentido, es una película donde, a pesar de que tiene un ritmo muy bueno, que tiene un ritmo excelente, casi de thriller en muchos momentos, como en las preparaciones de los atentados, en las persecuciones, los tiroteos, donde ese ritmo está muy bien puntuado por la música de Morricone, que es una música, como digo, que puede parecer no tan espectacular como otras músicas corales de otras películas que recordamos todos, pues La Misión o sus películas del oeste, pero es una música que para el tema que trata es muy efectiva y a pesar de ese ritmo, que no decae en ningún momento, a mi modo de ver, la película también ofrece muchas explicaciones, es muy didáctica, entonces hay momentos en que los personajes se explican. Hay un momento en el que, por ejemplo, en el que uno de los líderes del Frente de Liberación Nacional le explica al personaje, al protagonista, a Lila Puan, por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Le dicen, mira, el terrorismo, estos actos terroristas, no son el fin, no es lo que queremos, pero de alguna forma tenemos que movilizar a la población. Tenemos que llamar la atención en el exterior, en el extranjero, sobre lo que está pasando aquí. Hay bastantes críticas diseminadas a lo largo de la película, por ejemplo, hacia la inoperancia de las Naciones Unidas, como a pesar de que este asunto pues, se llegó a tratar en las Naciones Unidas, pero no se llegó a ofrecer ninguna solución ni a proponer ninguna solución. Entonces se dice, mira, tenemos que llamar la atención ante el extranjero y nuestro objetivo no es el terrorismo, porque el terrorismo no es un objetivo en sí, es un medio para llegar a un fin que es que se produzca el levantamiento social, que sea el propio pueblo el que se levante en conjunto y pida la independencia. Y a su vez, hay otro momento también dentro de la película en el que el personaje del coronel Mathieu se explica. Primero explica ante sus hombres qué es lo que se van a encontrar allí,
y les dice, bueno, que sepáis que esta no es una operación militar, esta va a ser una operación policial, porque si queremos decapitar la organización, el método principal tiene que ser el interrogatorio, en comillas, y eso es una labor policial. Y les dije, ya, además les dice, ya sé que no os gusta, pero es lo que hay. Y entonces empieza a explicar gráficamente en una pizarra cómo es la organización del Frente de Liberación Nacional para que también no solamente sus hombres, sino los espectadores entendamos por qué era tan difícil de eliminar o de llegar hasta el principal líder y por qué solamente podía ser a través de la táctica que él propone. Y luego hay un momento en que en una rueda de prensa ante los periodistas le preguntan, bueno, dice, pero le dice uno de los periodistas, ¿no? Porque todos los demás hablan con eufemismos y le dice uno de los periodistas, a mí me gustaría que aquí se llamara a las cosas por su nombre y se llamara a tortura, tortura. Y entonces el coronel dice, estoy de acuerdo. ¿Quiere que hablemos de tortura? Pues hablamos de tortura. Dice, ahora bien, aquí solamente hay una cuestión. Nosotros nos queremos quedar y ellos quieren que nos vayamos. Y cada uno está dispuesto a utilizar todos los medios que hagan falta. Sobre todo ellos. Entonces, ¿hasta dónde están ustedes o el gobierno? Bueno, se dice a los periodistas, pero está hablando con el gobierno francés. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para que nosotros nos quedemos? ¿Qué están dispuestos a hacer? Porque esto solo se puede resolver de una manera. Y claro, él lo que dice es, ¿cómo se lucha desde la legalidad contra alguien que no respeta esa legalidad? Que utiliza los atentados, que utiliza a mujeres y a niños para ejercer sus atentados. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo luchamos con, con alguien que nos está dando puñetazos y nosotros tenemos un brazo atado a la espalda? Es un tema muy interesante, por eso es una película muy interesante desde el punto de vista didáctico para trabajar en las aulas, porque claro, son temas de debate a los que prácticamente todas las sociedades se han enfrentado en algún momento. Nosotros mismos, en España, nos hemos enfrentado a esa situación. Y claro, la respuesta es muy sencilla. Es decir, no se puede. De hecho, antes de que se llame a los paracaidistas, hay un momento en la película en la que vemos cómo la propia policía de Argel utiliza el contraterrorismo. A su vez iba poniendo bombas también para responder a esos atentados que hace el Frente de Liberación Nacional. Nosotros aquí en España hemos tenido nuestra propia fuerza ilegal antiterrorista, cuando la situación se volvió pues, insostenible. Entonces, claro, el tema que también hay de fondo en la película es ¿el fin justifica los medios? Eso es de lo que se trata siempre. ¿El fin justifica los medios? No, no la película lo bueno que tiene es que, bueno, a pesar de que está narrada, sobre todo pues desde el punto de vista argelino, eso es evidente, pero no es panfletaria. No es panfletaria, ofrece los hechos, esto es lo que pasó, y lo que quiere es que el espectador llegue a sus propias conclusiones. Porque claro, si decimos que sí, que el fin justifica los medios, pues estamos justificando el terrorismo como forma de acción política, estamos justificando el contraterrorismo como forma de defenderse ante esa acción, estamos defendiendo a lo mejor la tortura, llegar a esos, porque claro, una vez que empieza uno en este camino, que es lo que se ve en la película lo bueno que tiene es que vemos las salvajadas que cometen desde los dos lados. Y además no lo esconde. En eso hay que reconocerle que, puesto que la película es argelina, que es muy valiente en ese sentido, no esconde nada. Es decir, vemos cómo se preparan los atentados, vemos cómo hay un momento en que los argelinos deciden utilizar, como los franceses han puesto controles
en las entradas y salidas de la Kasbah, del barrio donde vivía la principal población no francesa, han puesto controles de entradas y salidas, deciden utilizar a las mujeres para que lleven las bombas en sus cestas de la compra. Incluso alguna pues va con su niño de la mano para disimular. Y vemos cómo se preparan esos atentados. O sea, vemos cómo una entra en una discoteca que está llena de adolescentes, ¿no? Y la cámara y el director se detiene en mostrarnos los rostros de esos adolescentes para que veamos que son víctimas inocentes, que están simplemente bailando. Y allí ponen una bomba y vemos la deflagración de después. Otra entra en un bar lleno pues de gente normal, de negocios, incluso hay alguien que le ofrece el asiento a la persona que acaba de entrar y dejan allí una bomba. Y vemos que mueren niños y mueren. Pero claro, después, ante esas salvajadas, los otros responden con otra salvajada aún mayor. Responden pues poniendo otras bombas. Y entonces, cuando en la primera bomba que ponen los franceses, la policía, vemos que la ponen en un edificio y vemos salir a los niños muertos, a los jóvenes, mujeres. Pero claro, también vemos los niños muertos que dejan los otros. Es decir, continuamente nos ofrece primero un punto de vista y luego el otro. O sea, uno va alternando. Se produce el atentado, los otros entran a saco en la casba, empiezan a tener gente y vemos las imágenes de la tortura. Vemos gente colgada de los brazos, de los pies, vemos gente a la que le están ahogando por la tortura del agua. Y a continuación vemos, después de ver eso, que nos deja, pero qué burrada, qué barbaridad. Y entonces, la siguiente escena, vemos como nosotros ponen una bomba en un hipódromo. Se produce la bomba en el hipódromo, que volvemos a decir qué barbaridad, y entonces vemos como la gente que está allí y que ha sobrevivido a esa explosión la emprende con un pobre niño argelino que está ahí repartiendo chuches, que se gana la vida vendiendo chuches, y lo apalean. Es decir, es una sucesión continua. Entonces, eso es una escalada que no hay forma de parar. Entonces, claro, la respuesta, ¿el fin justifica los medios? Desde mi punto de vista, no. Jamás. Entonces, ¿cómo se combate contra esa situación? No se combate. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Es decir, esa situación se aguanta, se soporta, o sea, aquí gana el que más aguanta. Es duro, es tremendo, pero es así. Y al final, lo que vence siempre, lo que vence siempre no es ni el método policial, ni el método militar, es la presión social. Eso es así. En la película vemos cómo, de hecho, el Frente de Liberación Nacional es descabezado, es eliminado de raíz. Y al final, lo que consigue la independencia es la manifestación masiva, ¿vale? Que se produce al final en los años 60, ¿vale? Donde toda la población se levanta pidiendo la libertad y contra eso ¿cómo luchas? No puedes. Ahora bien, ¿ese levantamiento se ha producido a raíz de todo lo anterior? Eso es lo que la película deja un poco ahí en el aire. Pero bueno, para todo eso, para que veamos que esta película realmente es muy, muy, muy interesante. Y tiene, pues, no solamente el punto de vista didáctico de ilustrarnos sobre cómo fue todo ese proceso de descolonización, cómo fueron esos atentados, cómo fue esa batalla de Argel, sino que tiene un debate detrás que también es muy interesante. Pero claro, como digo, sobre todo desde el punto de vista de los argelinos, aunque ya hemos visto, como he comentado, cómo pues, los militares se explican, pero claro, también falta el otro punto de vista, ¿no? Un poco más expresado. Entonces, para todos aquellos que queráis seguir indagando en este tema, yo, ya sabéis que siempre me gusta aprovechar estos vídeos para recomendar libros, novelas, cosas que tengan que ver. Os recomiendo estos 3 libros que ya en el canal os recomendó el señor Espectro, el señor Pablo Espectro, pues yo también pensaba recomendároslo y son estos 3 libros, ¿vale? Los centuriones, los pretorianos y los mercenarios. Una trilogía del señor Jean Lartegui,
que es una persona que estuvo en el ejército francés, que conocía muy bien todo ese proceso, y donde sobre todo en las dos primeras novelas de la trilogía, en Los centuriones y en Los pretorianos, nos narra precisamente eso que se ve en la película desde el punto de vista de los militares, ¿no? De que estuvieron allí. Es decir, está narrada desde el punto de vista de esta gente, los que aparecen allí desfilando para resolver la situación cuando el gobierno los llama. Porque claro, otra de las cosas que surge a lo largo de la película muy interesante es decir, cuando vemos los métodos que utiliza esta gente, que empiezan bueno, entran a saco en el barrio, asaltan de Argelino en la casba, asaltan las casas. Cuando los argelinos deciden hacer una huelga general, pues destrozan los comercios, les arrancan las persianas, las puertas, obligan a la gente a la fuerza a trabajar, se llevan detenidos a la gente en camiones de forma masiva. La película, cuando también, costado en un plano documental, hemos dicho que se vale mucho de los primeros planos medios, y si cuando entran en las casas se utiliza mucho el plano cenital, donde vemos esos patios de las casas desde arriba y vemos a la gente como la van bajando, la van reuniendo en el patio, se la llevan montada en camiones. Es una película eh, donde que ha influido mucho en otras películas. Eh, por ejemplo, yo creo que detrás de esta película, por ejemplo, esta película seguro que la ha visto Spielberg, porque eh, hay escenas de la lista de Schindler donde cuando los nazis entran ahí en el gueto, ¿vale? Para llevarse a todos los judíos y demás, y empiezan a sacar a la gente de sus casas y tirando las cosas por los balcones. Pues son planos que me recuerdan muy mucho a los planos que vemos en esta película, casi calcados. Y, por ejemplo, yo creo que Múnich, de Spielberg, que es otra película que habla sobre los efectos del terrorismo y del contraterrorismo de Estado, yo creo que también está muy influenciada por esta película, porque adopta la misma postura. Es decir, no es complaciente con ninguno de los dos lados. Y yo creo que eso Spielberg lo coge de aquí, porque Múnich tiene casi el mismo planteamiento. Nos está narrando una operación contraterrorista en respuesta a un atentado de palestino por parte de Israel, pero y eso que Spielberg, que es judío, podía haber adoptado perfectamente un punto de vista favorable a los judíos. De hecho, el libro en el que se basa Múnich de Spielberg, que se titula Venganza, justifica, es bastante panfletario y justifica esa venganza. Por eso el libro se titula así. Sin embargo, Spielberg no decide titular su película Venganza, titula Múnich. Y claro, lo que nos ofrece es que los dos son, tanto el terrorismo contra el contraterrorismo, son actos deleznables y que no tienen justificación, ¿no? Tan grave es uno como el otro. Yo creo que eso está tomado de esa película. Y claro, la pregunta que decía que nos surge cuando vemos esto es cómo esta gente, que son, como lo dice en el momento de la película, lo dice el propio coronel, porque dice, nos acusan de ser nazis. Dice, nosotros no somos nazis. Nosotros somos los que luchamos contra los nazis. Y es verdad, muchos de ellos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Habían luchado contra los nazis. Habían estado prisioneros algunos en campos de concentración. Y claro, tú dices, ¿y cómo esta gente que había visto las barbaridades que habían hecho los nazis, que habían luchado contra ellos, luego son capaces de hacer las barbaridades que se ven en la película? Que de esas torturas, ¿no? De llegar hasta esos extremos. Porque claro, uno de los temas que también gravitan de fondo es que el haber sufrido la violencia no te inmuniza contra ejercer la violencia tú mismo. ¿Mm? Es decir, ¿cuántos abusadores hemos visto que han sido a su vez víctimas de abuso en algún momento de su vida?
cuántas personas que pues, ejercían violencia doméstica o de otro tipo han sido a su vez víctimas de esa violencia anteriormente. Vemos también, ¿no? Pues el Estado de Israel, ¿no? En su cómo ejerce también la violencia contra los palestinos, también en respuesta a lo que los palestinos hacen, pero ahí está. Dices, pero bueno, esta gente, ¿cómo es posible? Pues porque el haber sufrido la violencia no te inmuniza contra ejercer la violencia. Eso está claro. Tampoco te justifica para ejercerla. Entonces, bueno, pero nos ayuda a veces a entender algunas cosas y a explicarlas. No justificarlas, pero sí a entenderlas, ¿no? Y por eso yo os comentaba los libros de Jean Lartegui, porque nos explica un poco ese contexto, ¿no? Nos explica cómo esta gente, estos militares que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, luego son enviados a Indochina, a otra colonia que tenían francesa en Indochina, que luego sería Vietnam, ¿no? Hay otra película también sobre la descolonización de Indochina, que se tituló así precisamente, Indochina, con Catherine Deneuve, si no recuerdo mal. Bueno, pues allí estuvieron en Indochina, enfangados en una guerra espantosa, que luego se prolongaría en la guerra de Vietnam con los americanos. Recordemos que en Apocalipsis Now, la versión Redux, la versión extendida, hay una escena donde los protagonistas se encuentran en una plantación todavía de colonos franceses que todavía siguen viviendo allí. Y, bueno, una guerra que perdieron. Y que ellos sintieron como militares que, un poco como decía Rambo, ¿no? En Rambo segunda parte, que no les habían dejado ganar. Que en parte se habían sentido traicionados por su gobierno, tenían ese sentimiento dentro, y de que no les habían dejado ganar. Las novelas empiezan después de la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu, que se menciona de pasada en la película también, ¿no? Se menciona allí. Y también se menciona esto de, esta vez venimos aquí a ganar de esta guerra. Claro, ellos venían con ese sentimiento, un poco de resquemor, de que no les habían dejado ganar una guerra, ahora los llaman a otra guerra y entonces dicen, ¿y esta nos la van a dejar ganar? Y vamos a utilizar los medios que, si es así, vamos a utilizar los medios que hagan falta. Y claro, son los medios que utilizan, y eso es lo que explica un poco en parte la película, son los medios que ellos han aprendido, porque ellos venían de la Segunda Guerra Mundial, que había sido otro tipo completamente distinto de guerra. Y son los métodos y los medios que ellos habían aprendido en Indochina, a manos de los insurgentes, que luego sería el Vietcong. Ellos se dieron cuenta allí de que la guerra tradicional había cambiado, que les estaban dando una paliza porque utilizaban otros medios distintos, otros métodos distintos. Ellos habían pasado como prisioneros en campos de prisioneros a manos de la gente de Indochina y allí habían sufrido tortura y interrogatorios, que es donde empieza el primer libro de los centuriones, ¿no? Entonces, empieza con la derrota de Dien Bien Phu y los protagonistas, estos militares que son internados en un campo de prisioneros y todo lo que sufren allí. Cómo luego serán liberados y cómo luego los llevan a Argelia. Claro, ellos toman buena nota de lo que les ha pasado allí. Y entonces cuando van a Argelia, dicen, pues ahora lo vamos a aplicar. Y lo aplican. Y ganan la batalla. Porque al final no olvidemos, la batalla de Argel, pues la ganan los franceses. Aunque la guerra, digamos, la ganan los argelinos, ¿no? Pero lo que es la batalla en su momento, es decir, logran sus objetivos. Nos han llamado para esto, para descabezar a esta serpiente que tiene eso es como una hidra, múltiples cabezas. Y entonces, para descabezarla desde arriba, tenemos que empezar desde abajo y tenemos que ir a saco. Y la única manera es detener a gente indiscriminadamente, detener a mogollón, aplicarles métodos de interrogatorio, es decir, de tortura para sacarles confesiones cuanto antes porque el tiempo es crucial, porque si no enseguida se vuelve a reconstruir. Es la táctica, ¿no? de Hércules con la hidra. O corto todas las cabezas de vez o aquí no hay manera, porque vuelven a crecer. Y efectivamente, logran su objetivo.
Esto es lo que nos habéis pedido. Entonces, ellos se limitan, son gente profesional, son gente expeditiva, les han llamado para cumplir trabajo y lo cumplen. Y ya está. Y es un poco lo que nos plantea también la película. Y lo que nos plantean estas novelas, ¿no? Que además están muy bien escritas. Hay que decir, bueno, esto es una edición de Círculo de Lectores, estas ediciones tan majas de Círculo de Lectores, en tapadura, que Jean Lartegui fue un escritor muy popular en su momento. Hoy en día está muy olvidado, pasado su momento, pero circulan por ahí. En esas ediciones de bolsillo de Plaza y Janés, tan antiguas, de la colección Reno, también se publicaron varios libros suyos, si los veis por ahí. Estos los encontraréis seguramente en ferias y en libros de viejo, todavía andan circulando por ahí. Si los veis, yo os los aconsejo. Y si no, también se editaron en la colección Reno de Plaza y Janés, que eran pequeñitos, son muy viejos, que en casi todas las casas siempre había alguno. Ahí los tenéis. Pero un poco para que veáis eh, ¿no? La dedicatoria del libro, ¿no? Otras cosas dice, dedico este libro a la memoria de todos los centuriones que mueren para que Roma sobreviva. Ya os da una idea desde el punto de vista del que está tratado la película. Y claro, el segundo libro se titula Los pretorianos porque ¿quiénes eran los pretorianos? Pues los pretorianos eran la guardia, en la antigua Roma, la guardia del emperador. Pero claro, no solamente eran la guardia del emperador encargada de protegerlo, sino que a veces ocupan un papel político importante porque eran los que a veces decían tomar las riendas en sus manos y cargarse directamente al emperador que estaban encargados de proteger y nombrar a otro, cuando ellos consideraban que pues Roma así lo exigía. Recordemos el caso de Calígula, ¿no? Calígula, en un momento determinado, es asesinado por sus propios guardias y estos encuentran a Claudio y lo nombran emperador. Pues esos eran los pretorianos, ¿no? Entonces, claro, aquí sucede lo mismo. Es decir, después de lo de Argelia, de lo de la batalla de Argel, la situación sigue sin resolverse y entonces llega un momento en que estos militares dan un pseudo golpe de Estado, porque no llega a ser un golpe de Estado militar, pero sí que ejercen una gran presión considerable para que el antiguo salvador de la patria, Charles de Gaulle, vuelva al poder y se haga cargo del gobierno. Y eso es lo que no nos cuentan en la película, ¿no? En ese intervalo entre el final de la batalla de Argel, en el año 58, y luego cuando ya vemos la manifestación masiva del final de la película, y nos cuentan que en el año 62 Argelia por fin conseguiría su independencia. Hay ahí un hiato que no nos cuentan exactamente bien lo que ha pasado, pero lo que pasó fue eso, ¿no? Que en Francia hubo un cambio de gobierno, entró Charles de Gaulle para intentar resolver la situación, pero claro, la forma en que resolvió la situación finalmente, que fue devolverles el poder a los argelinos, o sea, que fue darles la independencia a los argelinos, no gustó a estos militares y se comenta o se dice que hubo pues varios intentos de atentado, de asesinato de Charles de Gaulle, que es lo que nos cuenta Frederick Forsyth en la novela Chacal. También lo ha comentado por ahí el señor Espectro. Y que luego dio lugar a esa estupenda película, ¿no? Chacal. Red Cinema, creo que recordar que era. Entonces, bueno, pues todo eso está gravitando en torno a la película. Muchos temas de debate. Es una película estupenda para debatir, una película estupenda para aprender, una película muy didáctica para mostrarla en las aulas. Y para mí es una película, ha llegado el momento de dar la nota, es una película sobresaliente. Es una película, para mí, voy a decir de 9. 9 positivo. Rafa. ¿Por qué? No tanto como la última película que comenté, que era Stalker, que comentaba que le daba un 10 porque era una película inagotable, porque era una película muy sugerente, llena de sugerencias, llena de simbolismo, era una película que con una fotografía fastuosa, que bueno, esta técnicamente también está muy bien. Pero para mí esta es una película sobresaliente porque es la perfecta conjunción entre lo que quiere contar y cómo se cuenta.
¿De acuerdo? Es decir, el estilo técnico, bueno, los métodos técnicos y la estética de la película están completamente al servicio y perfectamente imbricados con el tipo de historia que se quiere contar. Perfecto. O sea, encajan como un guante. Esta película se tenía que contar así. Y contada de otro modo, o de otra manera, no hubiera producido el mismo resultado y el mismo efecto. En color, más dramatizada, como yo que sé, como lo que hizo Spielberg Moon y que hemos comentado, ¿no? Eh, sin esa voz que nos van diciendo, pues, día tal de 1950, día no sé cuántos, y nos va transmitiendo los partes, tanto los que va diciendo el Frente de Liberación Nacional, el parte se comunica que tacatá, 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 como los partes que le va dando el gobierno francés en respuesta. Es decir, tiene ese aire, ¿no? De realismo. Entonces, de no haberse rodado de esa manera, adoptando los modos del neorealismo italiano, eh, con actores amateurs, con, eh, con esa banda sonora, no hubiera producido el mismo efecto. No hubiera tenido el éxito que tuvo. De hecho, es una película que os digo que yo vi mientras estudiaba, luego me la compré en DVD y la volví a ver, pero ahora hacía ya muchos años que no la había vuelto a ver. Pero la tenía perfectamente en mi mente. Entonces, me parece una película estupenda. Vamos, no se le puede poner prácticamente ni un pero. Quizás, pues eso, que tenemos claro que está desde el punto de vista de los argelinos, eh, que a veces es, pues eso, demasiado, puede que a alguien le parezca un defecto, a mí no me lo parece en principio porque parece demasiado didáctica, demasiado expositiva, todo muy, muy mascado, muy clarito, pero en cualquier caso es una película de sobresaliente. Vamos a darle ese 9 positivo que yo creo que es incontestable, porque además tiene un ritmo muy medido, tiene acción, a veces yo ya digo que parecen escenas de suspense, es decir, cómo está rodado todo el proceso de, de los atentados, desde que lo preparan, se decide, las mujeres cómo se cambian el pelo, cómo se cambian la ropa para hacer más francesas, para pasar por la aduana que ante la mirada de los soldados, ¿no? Que incluso las piropean, cómo van con sus bolsas, cómo las dejan con el pie, arrastrándolas con el pie debajo de la banqueta, luego la explosión, las consecuencias, y todo eso con el tempo, cómo está medido el tempo, ¿no? Mirando el reloj, viendo cómo pasa la manecilla, está rodado, vamos, chapó. No se le puede poner un pero al ritmo de la película, las escenas de acción, las escenas de tortura, ¿no? Estupendo, ¿no? La gente cuando grita asesino, asesino, desde cómo nos sumerge dentro de esa situación. La utilización de otros sonidos, los gritos de las mujeres eh, argelinas al final de la película. Es una película que desde el punto de vista artístico, no solo desde el punto de vista de lo que cuenta, está muy, muy bien. Entonces, me parece una película totalmente recomendable, totalmente, bueno, que merece la pena el que no la haya visto, que se acerque a ella y que, bueno, que haga todo este tipo de reflexiones. Y bueno, por mi parte, nada más. Hasta aquí mi crítica de la batalla de Argel. ¿Vale? Y espero que nos volvamos a ver pronto en este canal. Lo volváis a ver con otra película. Seguramente la próxima, Los Siete Samuráis, que también toca dentro de poco en el grupo de debate. Y bueno, los que os hayáis asomado por aquí a verme, pues si os gusta este vídeo, el que hice el anterior de Stalker, uno anterior que tengo desde hace muchos años sobre las novelas del Brother Brown, pues suscribiros, darme al like, dejarme algún comentario diciendo lo que os ha parecido y os estaré muy agradecido para que pueda animarme a seguir haciendo estos vídeos. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Uy, que no me sale.
Bueno, paz, larga vida y prosperidad. Adiós.